Y ahora vamos a hablar de nuestros oídos, porque hay situaciones cotidianas que uno podría llegar a practicar y que eso termine afectando nuestra audición. Por ejemplo, el uso de antibióticos, de algunos diuréticos. Por ejemplo, el usar aparatos con mucho volumen. Y ni hablar de insectos, humo, bueno, un montón de situaciones cotidianas que podrían afectar nuestro oído. Y por eso invitamos al otorrinolaringólogo, el doctor José Francisco Zamora, que nos va a hablar una a una de estas situaciones. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, un oído que tenga mucha cera, ¿cómo afecta eso a nuestra audición? Sí, hay personas que fabrican mucha cera. Eso es sobre todo hereditario. Por lo tanto, habrá personas que forman mucha cera en oído y otros poco. Los que forman mucha cera, pues van a dar problemas de pérdida auditiva, perfectamente pueden dar ruido, mareo y puede haber dolor. Doctor, otra situación común, la gente que se limpia con los hisopitos estos que tienen un poquito de algodón. Si esto queda algún residuo en nuestro oído, ¿puede afectarnos? Claro, entonces no es una buena práctica hacer la limpieza con, digámoslo así, aplicadores. Porque lo importante es disolver la cera si es muy dura. Y obviamente mejor visitarnos para hacer una limpieza. Doctor, una práctica común que le ponen a uno como un cono, ¿verdad? Con una hoja, un pirucho acá y algunos hasta le encienden ahí, le dicen, es que aquí le sacamos el aire, la infección y todo. ¿Qué efecto tiene eso? Sí, es una práctica mítica, ¿verdad? O sea, de años, ¿verdad? Podría tener alguna función, porque cuando uno enciende el fósforo en el cartucho, hay una corriente de oxígeno que llega al oído como un torbellino, pero tiene sus riesgos. Puede quemar el oído, puede reventar el tímpano, entonces no es una buena práctica. Ahora, hay una buena parte de la población que usa los famosos audífonos para escuchar música, llamadas telefónicas. Esto uno pensaría que no debería afectar, pero ¿cuál sería un uso indiscriminado que nos pueda llegar a afectar con un aparatito de estos? El problema de oír música con audífonos, que a veces se usa por muchas horas, puede ser una situación que nos dé pérdida auditiva, porque mucha persona no se da cuenta qué nivel de volumen le está poniendo. Y obviamente más de 80 decibeles, que no es ningún aparato trae para valorarlo. Entonces, por lo tanto, es un riesgo de sordera. Y más los chiquillos, uno a veces va a la par de una persona y va escuchando, ¿verdad? Sin necesidad de poner mucha atención, ¿verdad? Exactamente. El utilizarlo, que usted ve y los andan en el bolso, tirados, eso que están evidentemente también sucios. Contamina el aparato y al meterlo al oído, eventualmente va a haber una posibilidad de una bacteria ahí en el oído. Nos pica el oído, doctor, y recurre uno a lo que sea, y estoy hablando de lapiceros, estoy hablando de cualquier objeto que pueda introducir en el oído para rascarme. Tampoco es correcto, ¿verdad? Son prácticas que hay que evitarlas, ¿verdad? ¿Qué podría llegar a causar esto, sí, doctor? Tanto el rascado, la colocación de los aplicadores o cualquier cosa que hagamos va a barrer la capita que tiene el conducto auditivo, que es una capita protectora por las glandulitas de lubricación, y las estamos barriendo. Entonces estamos como quitando esa capita que protege la piel del conducto auditivo. Doctor, si es, por ejemplo, champú, agua, sudor que se introduce y uno siente cuando algo ingresó al conducto auditivo, ¿qué podría llegar esto a me perjudica o qué podría llegar a pasar? Sí, es la misma situación que el rascado, que el meter aplicadores, ¿verdad? Entonces no hay que poner champú o jabones. El oído tiene su propia fisiología que le permite que esté en condición estable. Solo la persona que tiene mucho
cerumen, se le hace limpieza. Ahora, doctor, por ejemplo, humo, insecticidas, pintura, productos químicos que se usan en la casa y que tal vez uno no, digo, a nivel visual y a nivel de olfato nos afecta, pero en los oídos que despiden podrían afectarnos también. Sí, claro, hay que tomar en cuenta sobre todo el humo del cigarrillo, que de alguna manera disminuye el flujo de sangre al oído interno. Por lo tanto, perdón, el fumador o el no fumador que esté alrededor puede tener el pasivo puede tener riesgos de pérdida auditiva. El insecticida pues nos produce aumento de secreciones en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en ojo, nariz, oído, y pues produce inflamación, ¿verdad? Doctor, y bueno, hay algunas cosas que uno no puede dejar de usar. ¿Cómo me puedo proteger? Porque, por ejemplo, el insecticida, y tengo una plaga, y entonces tengo que utilizarlo en la casa. Y tal vez podría ponerme una mascarilla, ¿verdad? Para proteger, pero los oídos, ¿cómo me los protejo? Sí, porque es una acción que va a entrar básicamente por nariz, por la comunicación que hay nariz-oído a través de la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Ahí se conecta, doctor. Ahí se conecta, exactamente. Entonces, si yo protejo mi nariz, automáticamente estoy protegiendo. Estoy protegiendo de alguna manera el oído porque hay paso de aire, ¿verdad? Que llega al oído medio. Doctor, cuando esa sustancia ingresa a través de la nariz, ¿hasta dónde ingresa en mi oído? Sí, bueno, son moléculas, ¿verdad? Que van a entrar en diferentes áreas en todo el sistema respiratorio, tanto alto como bajo. Entonces, todas esas partículas entran en todas esas vías. O sea que llega hasta la inclusive estructura oído. De nuestro oído. Claro. Y se quedan ahí, doctor, porque... Pues sí, entonces ahí es donde viene el factor que hablamos de la situación de menos irrigación hasta el oído interno para producir sordera. ¿Verdad? Por ejemplo, doctor, hay medicamentos como antibióticos o diuréticos que lo mencionábamos al arranque que puedan llegar a perjudicarnos a nivel de audición. Tenemos un tipo de antibióticos que se llaman aminoglicósidos, son más de uso hospitalario, ¿verdad? Como la gentamicina, por ejemplo, que de hecho siempre se sabe que es tóxico al oído interno, ¿verdad? Lo que estábamos señalando acá, doctor. Y diuréticos que se llaman DEASA, como furosemida o Lasix, pueden dar una pérdida auditiva parcial, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos con esto, doctor? Pues bueno, entonces, primero, si el paciente tiene riesgo de insuficiencia renal, no dar ese tipo de diuréticos. Claro, son diuréticos que se usan para la insuficiencia cardíaca. Entonces hay que revisar muy bien ese tipo de pacientes. Muy bien, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su explicación y a ser más cuidadosos con nuestros oídos. Qué bien que nos ayudan todos los días esos pobres. Gracias, doctor. Muy amable.